Teacher Héctor. ¿Qué onda? Buen día, buena tarde o buena noche a todos los que me ven desde YouTube y a los que me escuchan desde Spotify. Es algo de verdad increíble cómo estamos a punto de cumplir ya estos 10 episodios. De verdad es algo muy padre. Además de todo esto, pues el apoyo que he estado recibiendo en estas 9 semanas es algo que pues no puedo explicar. Es muy padre. Muchas gracias a todos los que se han suscrito al canal de YouTube, seguido cada uno de los episodios en Spotify y además haber dado follow a cada una de mis redes sociales. Muchas gracias. Si es nuevo en este podcast, bienvenido. Espero disfrutes mucho el contenido del que hablo semana a semana. Espero me regales un like, comentarios y pues todo eso. Y es así como damos inicio a este ya 9º episodio titulado ¿Cómo llegué a ser profesor? En el episodio anterior comentaba que el ser docente es pues la madre de todas las profesiones, ya que necesitamos de alguien que nos oriente y pues hasta cierto punto nos guíe en este camino de todos los conocimientos que debemos ir adquiriendo poco a poco en cualquier profesión. Actualmente los profesores pues solemos ser objeto de múltiples quejas y acusaciones, como ya lo había mencionado, y bueno, muchas de ellas no tienen fundamentos válidos o correctos. Aún así, y con todos los desafíos que hemos presentado, sacamos avante todo nuestro trabajo, que es la educación de nuestros alumnos. Y bueno, pues ahora sí, allá va un poco de mi vida. Ese gusto por la docencia comienza desde niño, ya que siempre jugaba con mis primos al maestro, en donde pues obviamente yo era el maestro y ellos eran mis alumnos. Y siendo sinceros, ellos se hartaban un poco porque siempre quería jugar a lo mismo y pues ya ni siquiera querían. Y bueno, no es algo que lo recuerde así súper bien o que tenga esos recuerdos muy presentes, pero bueno, es lo que mi familia me platica. Y pues aún así tengo uno que otro recuerdo algo vago de esa época, de esos juegos. Y así cuando iba en la primaria, al final de cada ciclo escolar contestaba lo que me faltaba de todos mis libros y yo solito me calificaba. Me gustaba mucho palomear mis ejercicios, corregirme si era, si lo contestaba de forma incorrecta o así. Y bueno, yo sé que esto pues era ser muy matado porque pues yo siempre quería terminar mis libros, mis cuadernos y todo. Y bueno, pues en la secundaria ni se diga. Era un alumno completamente responsable, siempre entregaba todo, al igual que en la primaria. Y pues siempre aparecía en el cuadro de honor y me daban reconocimientos por sacar los primeros lugares en promedio. Pero fue hasta ahí donde esta curiosidad por ser docente creció mucho más. Principalmente al ver a mi profesora de inglés, a mi profesor de artes y a mi profesora de historia. El ver cómo ellos disfrutaban tanto las clases, las actividades que nos dejaban nunca me aburrían. Y aparte pues me gustaba mucho cada vez que dejaban como trabajos o como tareas exponer frente a mis compañeros. De verdad me gustaba mucho hacer eso. Cabe aclarar que toda mi vida había estado en escuelas privadas hasta el segundo año de secundaria, en donde pues en las escuelas privadas los profesores eran como que un poquito más ligeros. Claro, no digo que eran malos o que no sabían o yo qué sé, sino que al contrario. Pero pues tal vez nos consentían un poco más. Y bueno, para empezar ni groserías nos dejaban decir. Y algo muy curioso en mi formación académica y como un paréntesis, es que durante toda la primaria estuve en una escuela organizada y dirigida por personas de religión mormona, si mal no recuerdo. Y cuando entró a la secundaria, la escuela era presidida por monjas, en donde cada mes nos llevaban a misa, retiros y bueno, todo esto de la religión católica. Y para mí era un cambio de panoramas enorme porque pues pasaba de una escuela dirigida por una religión en específico a pasar a otra en donde era casi la misma situación pero con una religión completamente diferente. Y bueno, así fue como en el segundo año de secundaria entré a una escuela pública. Y al ver a todos mis profesores, de verdad era algo muy diferente. Para empezar, ya no bromeaban tanto o ya no nos consentían tanto como en estas escuelas privadas donde yo había estado. Y ya tenían un porte como que un poco más estricto. Fue así como la asignatura de inglés me empezó a agradar aún más. Pues desde siempre había llevado inglés en las escuelas.
Me agradaba tanto que superaba el 10 de calificación porque siempre participaba mucho y así. Era de mis asignaturas favoritas. Así fue hasta que entro a la prepa, en donde pues ya eran profesores muy diferentes también. Y la asignatura de inglés, para ser sinceros, en el primer año de prepa, pues nada, o sea, no me gustó en lo absoluto. Segundo y tercero, ya. Pero en primer año, la verdad, no. Y fue así, para ser exactos, en el primer año me dejaron hacer un trabajo donde tenía que redactar qué carrera quería estudiar, además de las opciones de escuelas que tenía, programas de estudio y todo eso. Yo no sé por qué, pero por un momento elegí ser médico. Y pues ya investigando todo, y al darme cuenta que con ver una sola gota de sangre casi me desmayo, pues no, o sea, esa opción quedó descartada por completo. Después me incliné hacia las ciencias sociales y me decidí por la licenciatura en Derecho y la licenciatura en Antropología e Historia. De verdad me gustaban mucho. Me gustaba más o tenía mayor curiosidad por la licenciatura en Derecho. Pero empecé a buscar planes de estudio y escuelas en donde podía estudiarlos. Y bueno, pues descubrí que por la situación en la que vivía en ese momento, pues iba a ser un poco complicado estudiar cualquiera de esas dos carreras, principalmente antropología, pero derecho aún así iba a ser un poco complicado. Yo estudiaba en una preparatoria anexa a la normal, y fue ahí donde recordé lo grandioso que me hacía el ver a docentes. Y bueno, además pues de que algunas personas de mi familia tenían esa profesión, o tienen, principalmente mi hermana y mi tía abuela, dos de las personas más importantes por las cuales soy profesor. Y bueno, obviamente mucha admiración hacia ellas dos, que fue por lo que también decidí investigar qué licenciaturas tenían algunas escuelas normales de mi zona. Si no saben con exactitud qué son las escuelas normales son las forjadoras de maestros. Así es como vi esta licenciatura en educación secundaria con especialidad en lengua extranjera inglés. Y bueno, así es como encontré esta licenciatura en educación secundaria con especialidad en lengua extranjera inglés. Al principio estaba totalmente desinformado de cómo era el proceso para entrar a esta escuela, o bueno, a cualquier universidad. Yo solo sabía que tenía que hacer un examen y ya, pero pues no sabía con exactitud todo lo demás. Y bueno, pues esto como cualquier adolescente de 17 años en su último año de prepa. Recuerdo muy bien que mi mamá me acompañó a pedir informes a algunas escuelas. Y bueno, pues a la escuela normal donde fui a pedir informes con ella está a un lado de la prepa donde yo asistía. Y así fue como en agosto de 2013 entré al primer semestre de esta licenciatura en la Escuela Normal de Amecameca. Una de las mejores decisiones de mi vida y de la cual no estoy para nada arrepentido. Y bueno, durante el primer semestre me sentía como en la prepa, igual de desmadroso. Como que la escuela no era mi prioridad, hasta que recibí mis primeras calificaciones y asimilé que o mejoraba o mejor me daba de baja, porque pues no eran muy buenas. Y no era como algo correcto responderles a mis papás de esa forma. Y así fue como le eché ganas. Tampoco digo que fui el mejor de la clase ni nada, pero pues siempre estuve de frente a lo que venía. Durante ese lapso tuve la gran fortuna de trabajar en esa escuela normal al mismo tiempo que estudiaba ahí. Fue algo muy padre, de verdad. Así fue como pasaron estos 4 años, con muchos momentos muy difíciles, pero todos superados. Principalmente en el último año, cuando tenía que estar en la secundaria, donde hacía mi servicio social a las 7 de la mañana. Para esto me tenía que levantar a las 5:15 de la mañana todos los días para estar a tiempo, obviamente. Luego de ahí de esa secundaria salía a la 1:10 de la tarde y a las 2 ya tenía que estar en la escuela normal para tomar cursos y otras cosas. Y bueno, principalmente para cursar mi último año de normal. Así salía a las 3:50 de la tarde. En realidad tenía que salir a las 4. Pero yo hablé en ese momento con la subdirectora, la cual me entendió muy bien la situación por la que estaba pasando, que no era muy buena, y accedió a que yo pudiera salir 10 minutos antes para que así pudiera llegar a mi trabajo, en donde entraba a las 4 de la tarde y salía a las 7, que era una escuela de idiomas dando clase, y ahí mismo de 7 a 8:30 de la noche, que era cuando yo ya terminaba de dar clases, ahora yo tomaba clases para poder obtener una certificación de inglés, ir preparándome poco a poco. Y bueno, pues así llegar cerca de las 9 de la noche a casa a bañarme, comer, porque pues en ese tiempo no me alcanzaba el dinero para comprar comida.
y solo comía el lunch que mi mamá me ponía como desayuno, porque pues en casa no estábamos pasando por una muy buena racha. Y aparte de eso, pues escribir mi tesis, todo eso. Esto era de lunes a viernes y aparte los sábados yo trabajaba en la escuela normal de 8 a 2 de la tarde. Fue muy agotador toda esa rutina en el último año, pero bueno, después tuvo muchas recompensas. Así fue como el 5 de agosto de 2017 me gradué. Disfruté tanto mi fiesta de graduación que muchas cosas no las recuerdo. Ese mismo día me hablaron, antes de que yo diera el discurso de generación, y me decían que el 8 de agosto tenía que ir a Toluca a elegir mi centro de trabajo, ya que había pasado este examen de oposición para entrar a una institución pública y poder obtener una base y así. Y bueno, pues ya era casi un hecho que tenía este trabajo. Y bueno, ya se dieron cuenta porque disfruté mucho más mi fiesta. El 8 de agosto elegí la escuela donde quería trabajar. Y no era tanto como que me daban a elegir donde yo quisiera, entre comillas, sino que el gobierno me daba algunas opciones y dentro de esas opciones yo tenía que elegir una. Desafortunadamente muchas escuelas estaban muy lejos de mi casa. Y bueno, no muchas escuelas, sino todas. Así es que elegí una buena opción en horas, pero a casi 70 kilómetros de mi casa. Fue muy difícil dejar mi hogar y a mis papás, ya que pues tuve que mudarme cerca de mi escuela. Pero de verdad, a partir de ahí pasaron muchas cosas buenas. Principalmente poderles dar muchos gustos y muchas cosas que mis papás se habían quitado tal vez por darme pues para las inscripciones, para uniformes, para cualquier cosa. Esas fueron las principales cosas buenas que me ocurrieron o que ocurrieron ya en esta nueva vida. Algunas malas pues obviamente fueron que tuve que dejar de trabajar en la escuela normal, donde les comento daba clases los sábados, y aparte en CLIM, la escuela de idiomas donde trabajaba de lunes a viernes. No niego que los primeros días viviendo solo fueron difíciles, muy difíciles. Pues ya que ahora vivía en una zona súper urbana, que para esto ese era uno de mis sueños, vivía en una zona muy urbana, principalmente en la Ciudad de México, y lo había logrado con muchas cosas muy padres, pero lo malo era que estaba yo solo, sin tener con quién disfrutar todo esto, principalmente mis papás. Obviamente al final terminé acostumbrándome y agarrarle gusto a esta nueva vida, que de verdad me encantó al final, pero pues sí, al principio era muy complicado. De ahí he tenido muy buenas experiencias en esta escuela, donde hasta la fecha sigo trabajando. He conocido muchos alumnos que ahora ya son muy buenos amigos míos, además de compañeros de trabajo muy buenos y que hacen que la estadía en la escuela pues sea muy buena. Así es como ha sido este corto o largo camino hacia ser docente, y como lo mencionaba mucho, gracias al apoyo de mi familia y a muchas personas con las que me he encontrado en todo este camino. Si tú quieres ser docente o elegiste cualquier otra carrera, solo te puedo decir que perderás muchas batallas y otras serán muy complicadas de ganar. Pero esto significa que vas por buen camino. Te estás forjando de experiencias y vivencias que después te ayudarán a superar cualquier cosa que se te presente. Y principalmente lo estarás logrando por ti mismo. Y en conclusión, pues solo te puedo decir que ser profesor es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Todos los días pongo todo de mí para ayudar a que mis alumnos logren todas sus metas con el conocimiento que les transmito. Es algo muy gratificante. Y bueno, pues así es como terminamos este episodio, no sin antes mandar estos saludos a Oscar Silva, a Fernando Riofrío, a Emanuel, a Leslie, a Abby Guzmán y a su papá, porque dice que nunca los saludo, a Ivette Acevedo, a Roy Guzmán, a Yaneli, a Derek, a Blue, a la Escuela Normal número 1 de Toluca, a Janet Rangel, a Luis Isao, y bueno, a mi familia, a mis amigos, a todos los que me han estado comentando que les mande saludos, que siguen este podcast, que comentan, que comparten, a todos ellos. Recuerda seguirme en Instagram, donde hago esta mecánica de mandar saludos cada semana. Ahí me encuentras como Héctor Miranda Off con doble F. En YouTube, Spotify y Facebook como Teacher Héctor Podcast. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio y por todo el apoyo que me brindan al compartirlo, comentar y todo eso. De verdad, muchas gracias. Y nos estamos escuchando. Adiós. Teacher Héctor.